a lo menos un ejercicio, alguna herramienta que es un ejercicio que ustedes lo van a ir haciendo en función del eje temático que a ustedes les interese, porque vamos a hacer como una simulación. ¿Por qué? Ya les voy a contar por qué vamos a hacer una simulación, porque el planear estratégicamente directamente es una herramienta propia bueno, si bien tiene sus orígenes en el ámbito de la gestión privada, hoy la gestión pública ya familiariza y está muy articulado y en sintonía con estas herramientas que hoy día efectivamente hacen que justamente la gestión pública tenga un rigor de mayor, podemos decir, de mayor calidad, de mayor profundidad y que puedan o menor grado, eso tiene que ver mucho con cuestiones que seguramente ustedes van a ir poniendo en cuestión cuando hablamos de equipos de trabajo, de equipos de gestión, bueno, liderazgo diríamos. Esta es una asignatura que está muy pegada a una serie de otras áreas propias de la gestión pública. Entonces, como primera cuestión, yo siempre voy a sugerir y voy a dejar seguramente cargado el mismo día o el día siguiente una actividad práctica que ustedes las van a ir desarrollando y que va a estar hilada con la clase siguiente y con el tema siguiente. Ustedes van a llegar el último día y nosotros vamos a hacer una actividad práctica evaluativa final y esa actividad la hacemos ahí vemos la modalidad. Presencialmente siempre la hicimos en el aula. Eh, Acá podemos hacerlo el último día y ver la modalidad en que cada uno puede trabajar una horita, una hora y media en su propio lugar, desarrollando la actividad. Volvemos antes del cierre de la clase y cada uno carga su actividad final. Digo esto Perdón, porque a ver, disculpe, ¿sí? sería como una tipo evaluación online, digamos, el trabajo final. Sí, vamos a hacer como la modalidad va a ser muy similar a los ejercicios que vamos a ir haciendo en cada clase, pero al final lo que ustedes van a hacer, eh, siempre cambio los ejemplos, lo que ustedes pueden hacer al final y que efectivamente van a desarrollar es una aplicación con las herramientas que ofrece el planeamiento estratégico y ustedes van a hacer una planificación estratégica sobre un caso determinado, digamos, sobre un caso de gestión pública. Y ustedes van a aplicar todas las herramientas que desde esta clase a la última clase vamos a ir ejercitando. Entonces, por eso digo que siempre es recomendable que ejercicio que podamos hacer lo vayan haciendo ustedes, para que sí al final no tengan complejidad porque van a estar frente a un caso en que ustedes van a resolver con las herramientas que hemos visto antes. De igual forma, esto lo vamos a ir charlando, pero la modalidad va a ser esa, diríamos. Al final vamos a hacer una actividad práctica evaluativa, que cada una la va a hacer, diríamos, en su respectivo lugar, y antes del cierre de la actividad de clase, la van a cargar su actividad y me la van a enviar, diríamos, a mi correo. Pero para que lleguen a ese ejercicio final, le va a ser mucho más facilitador el que hagan las actividades previas, que es lo que vamos a pasar a hacer desde hoy día. Esa es más o menos la dinámica. Esta disciplina, yo insisto, no es más que aprender haciendo, diríamos. O sea, cuando ustedes que son, diríamos, seres de la gestión privada o pública, o sea, tienen una práctica de gestión, valga la redundancia, van a entender que la mejor forma que uno pueda, entre comillas, aprender es haciendo cosas, digamos. Entonces eso es lo que yo los voy a convocar a que vayamos haciendo algunos ejercicios clase a clase, digamos. Esa va a ser la metodología. Repito, yo lo que voy a hacer hoy día al cierre, voy a cargar la presentación sobre la cual vamos a trabajar hoy día y seguramente voy a cargar algún ejercicio para que va a complementar lo que vamos a hacer hoy día y va a ser un ejercicio que ustedes me lo van a hacer llegar a lo menos un día previo de la clase próxima, que es el viernes 9, me parece que son todos los días viernes, 4 viernes. Eso va a ser más o menos la metodología. Yo entiendo que uno puede en estos espacios ofrecer ciertos, diríamos, recursos que tienen que ver con los campos teóricos de esta disciplina. Yo trato de irme cada vez más posicionando desde cuestiones que apelen a cuestiones más de carácter práctico. Hago aperturas en cuestiones teóricas que son necesarias, pero no van a agotar una disciplina como esta. Eh,
hay saberes prácticos y saberes teóricos, y desde ahí hay que hacer un juego entre lo que ustedes aportan, lo que pueden aportar algunos textos de apoyo de lectura, y lo que vayamos haciendo en clase. Entonces, de ese lugar, me interesa que, especialmente hoy día, ¿no? Que podamos hacer sintonía en generar una cierta reflexión propia que tiene que ver con una mirada de carácter de pensar la planificación, no solamente de los estados, ni de los gobiernos, sino desde los ámbitos públicos en que ustedes se mueven, pensar en cómo desde ahí ejercitarse con una herramienta del planeamiento estratégico. Y pregunto en voz alta, ¿han estado cerca ustedes o poco, mucho o casi nada de estos temas de planificar estratégicamente? Entendería que no, pero a ver qué panorama en términos de experiencia han desarrollado ustedes sobre planeamiento estratégico. ¿Se conoce mucho, poco, o han hecho algunas cosas vinculadas a planes estratégicos? ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Han podido participar en equipos en diseñar o ejecutar planes estratégicos? ¿O no ha estado muy cerca de eso? No, en lo particular yo no, profe. Bien. Mara, María Amelia, Genoveva, Nancy, Jimena. No, profe, la verdad es que en lo que ha sido el diseño de la Oficina de Atención al Ciudadano, Ajá. no estaba creada, lo hicimos desde cero. Bien. Pero, digamos, hice toda la parte, vendría a ser reglamentaria de la oficina, pero bien. no la puesta en marcha. Como que Perfecto. hice lo que es el trasfondo, las bases, la funcionalidad, la reglamentación, por así decirla, pero no lo que es la puesta en marcha ni llevada a cabo. Y después con Vale, el nuevo sistema de gestión legislativo, sí estuvimos, bueno, Vale, pues que ella hable de su parte, pero yo principalmente estuve cuando se lanzó el diseño, bueno, o sea, el nuevo programa, en todo Ajá. lo que es el asesoramiento de cómo se utilizaba el sistema para los legisladores y los asesores de los legisladores. Bien. Bien. Perfecto. Yo estaba hablando, pero no se me escuchaba. No sé si ahora me escuchan. Ahora sí, se Ah, escucha bien, sí. no, bueno, yo sí, digamos, en lo que fue en la gestión como directora, eran dos direcciones en paralelo que tenía el gobierno de Córdoba, Ajá. que hacían casi las mismas funciones y a veces se contrariaban en distintos lugares físicos, uno del Hospital San Roque y otro en el Centro Cívico. Bueno, y se unificó. Primero estuve a cargo de las dos direcciones en distinto lugar, Ajá. y después con un mismo sueldo, siempre aclaro, que no hice negocio, y después se unificó a un solo lugar físico, que fue en el centro, en la calle Tucumán, y bueno, ahí se hizo toda la planificación de cada una de las áreas, para que no se superpusieran las acciones del personal, con las 6 delegaciones del interior, donde se ven, digamos, los 120.000 empleados del gobierno. Entonces, bueno, se fueron planificando, unificando criterios, para que en todos lados se hiciera lo mismo. Lo hablo muy a grandes rasgos, ¿no? La digitalización, sobre todo de los actos psicofísicos, de los turnos, que se pedían papeles, procedimientos, bueno, se empezaron ¿cómo es? No me sale, a las normas IRAM, no me sale la palabra, a cumplir las normas IRAM, a estar dentro de, bueno, se empezaron con los protocolos, se empezaron a escribir cosas que antes se hacían por usos y costumbres. Ajá. Bueno, todo un proyecto, y un trayecto de muchas cosas que hoy lo digo así rápidamente, pero que llevó su tiempo, sus avances y sus retrocesos. Pero bueno, digamos, dentro de todo fue un cambio bastante grande dentro de la administración pública de la salud ocupacional. Y bueno, fue una de las cosas que hace dos meses, más o menos un mes atrás, fui coautora de un libro de la medicina del trabajo en la Argentina. Y bueno, me tuve que escribir sobre la gestión pública y la digitalización en el gobierno de Córdoba. Bien, bien. Perfecto. ¿Algo más que quiera aportar sobre la temática? ¿O que ha acompañado o ha estado cerca o no? Con respecto a la planificación estratégica propiamente dicho, como tal, en todas sus etapas no, pero
tanto en la dirección de enfermería como en el ámbito académico, desde la praxis cotidiana y desde el análisis de situación y de diagnóstico que hacemos cuando asumimos cada una de las funciones, siempre uno lo lleva a cabo, quizás digo, no con el rigor metodológico que implica llevar a cabo un diseño y una ejecución y una evaluación de un plan estratégico, pero sí he tenido algún tipo de experiencia en cada una de las funciones que he venido desempeñando. Bien, bien. ¿Algo más? Yo lo pregunto porque uno más o menos ve de qué piso arrancamos, diríamos. Entiendo yo que... ¿Y por qué pregunto esto? Porque es como para que empecemos a hacer como cierta sintonía en el lenguaje, ¿no? Hay algunos tecnicismos, no me quiero entrampar en eso, pero los vamos a ir conociendo. Esta materia está muy ligada, y bueno, a mí me ayuda porque hay una materia que ustedes van a tener que es proyectos de desarrollo, y tiene algunas articulaciones con proyectos de desarrollo. Ahora, es bueno arrancar por acá, porque el planeamiento estratégico abre como el juego a cuestiones más específicas que tienen que ver con proyectos. Entonces, es una buena entrada por este lado. Y yo espero, lo pongo con un sentido bastante más pedagógico, diríamos, y lo comparto. Yo creo que lo que más puedo aportar en una materia como esta es cuestiones que tienen que ver con el campo de la experiencia que me ha tocado cuando escuchaba a algunas compañeras. He trabajado muchos años con todo temas de cooperación para el desarrollo. Bueno, aquí en Argentina, en entidades, diríamos, privadas, empresas privadas, con el tema de planeamientos, planes estratégicos, planes de desarrollo, ahí hay como unos acentos. Me ha tocado trabajar mucho en temas de desarrollo local. Quiero conocer bastante este país. Eh, 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 la verdad que creo que lo conozco más que Chile acá, el tiempo, porque me he tenido posibilidad de trabajar con diferentes grupos de nivel intermedio o de desarrollo local, con algunos municipios, ¿sí? Y también tuve una experiencia con el BID hace un par de años. Trabajé 5 años con generación de ingresos con grupos de Colombia, y ahí suma fundamentalmente más en la cuestión que tiene que ver con los recorridos teóricos. Yo creo que suma la experiencia, que es lo que yo trato de capitalizar para poderla trabajar con ustedes. Y Disculpe, en profe, temas hay un compañero José que quiere ingresar, que dice que quedó afuera de la clase. a ver, vamos a ver cómo hacemos con José. Mira, ¿viste? Porque yo le pedí ayuda a Ana, pero hace que no estoy viendo el cosito. A ver, eh, quiero ver si me avisa en clase. No. Eh, quiero ver dónde está el cosito para poder darle el ok. Yo le escribí a Ana, porque ustedes no lo pueden hacer, porque ustedes no son los anfitriones. A ver acá, no. Lo que pasa es que usted está como usuario, Claro, profe. Anfitrión está Ana. claro. Lo que estoy viendo nomás acá dice Edo, y O sea donde que, sea anfitrión y usted está como usuario. O sea, la única persona que le puede dar acceso es Ana. perfecto. Yo sé que Ana estaba en otro curso en paralelo, le había escrito, pero bueno, eh, bueno, ustedes entre medio, nadie puede, yo igual ya le escribí ya, estas cosas son muy escolares, disculpe que yo los lleve a esto, porque esto tiene que ver con la facultad ya. Que le pueda mandar un mensajito a Ana, entre medio yo ya le mandé un mensaje, y la llamé también, pero me dice que estaba para ayudarme al tema de que pueda darle habilitar a este compañero de ustedes, porque yo acá, para colmo, hay una Ya barra le que yo... mando. Ah, gracias, mija. Te agradezco, porque yo acá hay una barra que no me está apareciendo, y no sé por qué. Bueno, cómo se reinició esto, pero si lo puedes hacer tú, María Amelia, excelente. Bien, una pregunta asociada a lo que estábamos charlando. Eh, si yo, esto es una pregunta muy, diríamos, capaz que hasta sin fundamento empírico, ¿no? Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál podría ser una posible
valoración o, o un posible juicio de valor de lo que pueda significar o aportar o el uso, utilidad o no utilidad de implementar formas de planificar estratégicamente, léase en los espacios públicos o privados, diríamos. Si uno tuviera que pensar en voz alta, pensemos primero en el ámbito de lo público, que me parece que por ahí puede ir más fácil una posible respuesta. ¿Cuál a su juicio ustedes podría ser como una respuesta a primera mano, sin profundizar mucho? ¿Es complejo, no es complejo, facilita, ayuda o no ayuda e implementar modos de planificación? Ni siquiera hablo de planificación estratégica, los modos de planificación, a juicio de ustedes. Pensemos en el ámbito general, el ámbito de lo público, ¿no? ¿Cuál puede ser como una primera o inicial posible respuesta? ¿Es complejo eso? ¿Sirve? ¿No se usa? ¿No se valora? ¿Cuál podría ser una primera, un olfato, diríamos nomás, sin mayor fundamento, diríamos, desde la experiencia de ustedes? Pensemos que Eh, estamos hablando de planificar, ¿no? ¿Sí? eh, no sé, bueno, para mí la planificación es muy importante. Si Ajá. bien improvisar y trabajar creativamente o espontáneamente son ingredientes que aportan y suman, la planificación siempre da una cierta, brinda una organización, brinda una sistematización y de algún modo pues, proyecta que se puede ir haciendo a través de etapas. Se formulan objetivos, se programa de algún modo y después se ejecuta. No, me cuesta mucho imaginar, digamos, un trabajo donde hay muchos recursos, donde hay varios recursos humanos, o haya pocos recursos humanos, donde emprenden una tarea y no se planifican. A mí personalmente me cuesta mucho. Siempre he trabajado con planes y programas, donde prevén objetivos, donde se establecen metas, donde se formula considerando mínimas etapas, más allá de que a veces el trabajo es intenso. Si esto ayuda y le da una organicidad, una sistematización a lo que uno está haciendo. Y además ayuda a analizar lo que estamos haciendo, si estamos cumpliendo o no con los objetivos, en qué estamos fallando, en revisar un poco lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Eso es para decir simplemente en qué me aporta a mí o qué me ha aportado a lo largo de los años. O sea, hay tareas que se salen de lo que es un plan que uno puede llegar a hacer, pero planificar me permite mirar lo que estoy haciendo, cuánto estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué recursos me hacen falta. Bueno, eso lo estoy diciendo muy rápidamente. Está bien, está bien. Tiene una impresión preliminar bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario así como...? Yo pregunto, sí, María Emilia, parece que ahora me iba a comentar, ¿sí? Sí, sí, no, lo único que justamente esta planificación nace de alguna necesidad, algo que es necesario para hacer esa elaboración estratégica y sistemática que comentaba Moni, tiene que nacer de una necesidad que se vea dentro del ámbito, ¿no? Bien, bien. Mira, hay dos cosas que ambas dos han aportado conceptos que son bastante pertinentes. Eh, Mónica por ahí habló sobre nosotros comúnmente, y esto excede específicamente a diríamos, a un campo profesional o a un oficio, sino que lo trasciende, diríamos, a todos los tipos de profesiones y prácticas, diríamos, que tiene que ver, nosotros nos movemos comúnmente, esta es una cuestión muy kantiana, ¿no? Esto nosotros nos movemos generalmente en dos planos. Una es el plano del deber ser, y otra el plano del ser. El deber ser siempre nos lleva al plano del campo utópico, las ideas, ¿no? Lo que me gustaría que fuera. Y el ser nos dice, está perfecto, o sea, nosotros nos movemos con utopías, con valores, con esperanza, con sueños, pero
eso tiene que contrastar desde algún lugar con el mundo real, que es el ser, digamos. O sea, nosotros vivimos permanentemente en una tensión entre lo que me gustaría que fuera y lo que es esta dinámica en la cual nos movemos todos los días. Es como lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió hoy día esta mañana, que muchos iban a trabajar con sus expectativas, sus compromisos, sus y motivaciones del día, y se encontraban que habían calles rotas, cortadas, paradas, porque había eventos, manifestaciones. Entonces, la realidad mueve comúnmente, y la vida tiene que ver bastante con esto, ¿no? Con esta complejidad y tensión entre lo deseable y lo que tiene que ver con el mundo empírico, digamos, con los hechos concretos. En el campo de la planificación, y tomo ahí lo que decía María Amelia en la última observación, y bueno, cuando uno piensa en situaciones de transformación, de cambio, de adecuación, cuando uno planifica, uno generalmente, digo uno en términos, diríamos, solamente referenciales, pensando en un conjunto, en una organización, en una comunidad. Generalmente cuando se planifica, eso obedece a que hay algún tipo de sintomatología, ruido, demanda o interés que está generándose desde un contexto o situación específica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros respondemos comúnmente a demandas sentidas. Todas las instituciones son como seres vivos, son igual que seres vivos, ¿no? Y por consiguiente, todo proceso de pensar en planificar una práctica tiene que ver con responder a alguna carencia, alguna complejidad, algún vacío, alguna tensión, digamos. Nosotros en el día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar, nosotros en el día transitamos una ruta en la cual estamos permanentemente tensionados entre los sueños y la realidad, entre demandas y respuestas que estamos dando. O sea, en el fondo, fíjense que nosotros somos animales de gestión. Aristóteles lo decía. Aristóteles decía, el hombre es un animal político porque vive, es un ser de relaciones. Entonces nosotros vivimos permanentemente en una tensión de relaciones. Yo, en eso me van a disculpar, yo como estudié hace muchos años filosofía, me acuerdo de estos personajes, ¿no? Y los traigo porque muchos de estos personajes, en el fondo, lo que hacían era anticiparse a lo que ocurre con otras formas, con otros lenguajes, otras simbologías en el mundo hoy día. Pero estos señores, como pensar en un Aristóteles, que él ponía el eje de la cuestión pública en la cosa pública, justamente, ¿no? La polis, diríamos. Entonces, desde ahí uno pensaba, esos actores ya ejercían diversas prácticas nombradas con palabras adecuadas a los tiempos o no, ya pensaban que la dinámica social de algún grado tenía ciertas prácticas de planeamiento. Lo asocio a esto y lo quería preguntar, porque fíjense que si uno empieza a mirar, a escudriñar lo que dicen la expertise, todo el mundo de aquellos que han estudiado y que han escrito mucho, diríamos, sobre estos temas, en el conjunto, si pensamos en la región, América Latina, la mayoría de estos actores empiezan a decirnos que aparentemente las prácticas de planeamiento, especialmente en el ámbito de la gestión pública, son prácticas que tienen altos grados de complejidad por cuestiones que hacen a la cultura de las instituciones. O sea, si bien se reconoce de que es una herramienta útil, en el conjunto, diríamos, en las aplicaciones de los modos de planificar, comúnmente se empieza a redescubrir que hay como ciertos ruidos que tienen que ver con nuestras prácticas y nuestras culturas. Y esto, yo he hecho algunos recorridos, especialmente en la región, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, que más o menos uno empieza a ver que el vecindario es bastante parecido, ¿no? Y uno empieza a reconocer que en la diversidad hay como un panorama muy como compartido. En el ámbito de la gestión pública, si bien se reconoce la importancia del planeamiento, algo ocurre que en las culturas locales, esto a algunos le va muy bien, a algunos les va más o menos, y a algunos le va pésimo, porque solamente es como decir, es un documento con compilado de hojas que queda guardado en un lindo cajón, pero ante el cual la institución no hace uso, o el servicio o el área no hace uso de lo que supuestamente, entre comillas, se planificó. Entonces, fíjense que es curioso, porque si bien se reconocen los aportes que entrega el planificar, también se empieza a mirar que
lo que ocurre en el campo de la realidad del ser, diríamos, es que aparentemente algo pasa ahí que es una herramienta que no se la aprovecha, o no se pone en valor, diríamos. Yo creo que va más por ahí, diríamos. Entonces, fíjense, eso hace un poco el estado del arte. Ahora, vamos a mirar algunas cositas. Yo, para no aburrirlos, este material después lo vamos a cargar. Voy a buscar en alguna parte de mi máquina, voy a encontrar avanzado. Bueno, vamos a tratar. Lo que tengo que hacer primero es abrir. Vamos a abrir voy a ir a mi PC. Vamos a encontrar por acá arriba. Esto es ahí. Vamos a encontrar eso. No logro ver porque me está bloqueando. Ahí está. Bien, voy a ir a buscar al escritorio. Ustedes me digan cuando yo voy a abrir primero acá y me dicen cuando logren estar viendo lo que yo ahora. Bien, entonces lo que yo voy a tratar de hacer ahora es volver a donde está cada compañero de ustedes. Yo voy a abrir ahora, ustedes me dicen si están viendo esa presentación. Sí, profe. ¿Se ve? Perfecto, miren. Planeamiento Sí. estratégico y diseño organizacional. Perfecto, bien, miren. Para contextualizar, esto yo no voy a profundizarlo porque ustedes ya han visto entorno, creo que estas cuestiones, pero sí creo yo voy a adherir por una cuestión de buena o mala formación, yo voy a adherir que estas disciplinas, como otras, requieren ser abordadas desde un enfoque sistémico. Eso tiene que ver con pensamiento sistémico. Vamos a ver luego, y seguramente ustedes han transitado en su formación por lo que son abordajes sistémicos, con mayor o menor asiduidad, pero vamos a hacer como pequeños comentarios. Bueno, para ello, voy a ir avanzando acá. Bueno, esto es una síntesis de lo que tiene que ver con cuestiones que ustedes y ya vienen desarrollando en la especialización. Si ustedes se fijan acá, aquí tenemos la típica triada. Esto es propio cuando entra a hacer uno análisis de política pública. Este mismo enfoque que trabaja la CEPAL fundamentalmente. Perdón, que es profe, ¿sí? ¿por qué no puedo poner presentación? Así se ve bien grande la diapositiva. No presentación, así se ve la diapositiva en su totalidad. Ahí está. Ahí está, gracias. Muy deseadita, bueno, por eso no veo mucho. Perfecto. No, pasa que me había olvidado que uno lo puede ampliar, está perfecto. Miren, esto es típico, aquí están los componentes, diríamos que estos son los actores claves cuando hablamos nosotros de cuestiones que hacen a política pública. Esto es la típica modelo, aquí yo solamente he hecho como una pequeña síntesis. Fíjense que aquí tenemos la relación, la triada entre el Estado, el mercado, sector social. En estos actores, si yo miro estos tres actores desde un enfoque sistémico, yo no puedo hablar del Estado, ni puedo hablar del mercado, ni puedo hablar del sector social, si no los leo danzando o articulándose los tres en el mismo baile, diríamos. O sea, los tres son convidados al mismo baile, pero para hablar de la cosa pública, uno tiene que hoy día abrirle la puerta a sentarse a la misma mesa al Estado, al mercado y al sector social, entendiendo que estos actores ejercen sus propias autonomías, su propia expertise y sus propios grados por ejemplo, de sus propias políticas, diríamos, sus propias, diríamos, dimensiones o formas de ejercer justicia, solidaridad. Aquí ocurre democracia, ciudadanía entre estos actores y por consiguiente esto está muy centrado en el enfoque no sé si lo han trabajado, John Rawls es un especialista en ética y uno de los responsables, valga la redundancia, en trabajar sobre lo que tiene que ver con la gestión pública, la ética, la responsabilidad. Rawls es uno de los que ha hecho más aportes a un Estado responsable. Entonces, desde ahí él sostiene que el juego de la democracia se tiene que
diríamos, hace su eje y toma como ancla, diríamos, una premisa de carácter axiológico fundamental, que es el ejercicio de la responsabilidad. Dentro de eso ocurren y se desarrollan las prácticas y las políticas públicas y se ejerce capital social. Entonces fíjense que esto, en esa maraña en la cual estamos todos, aquí jugamos todos, aquí no hay ningún excluido, aquí estamos hablando del deber ser, ¿no? En todo diseño de una política pública, ustedes son especialistas en política, diríamos, se están formando en una especialización en lo público, en la gestión pública, en la cual ustedes van a interactuar, algunos más desde el Estado, otros desde el ámbito del mercado, otro sector social, bueno, ahí, o jugando entre los tres componentes, digamos. Y ahí se construye capital social. ¿Qué es lo que es capital social? Bueno, hay varios teóricos, pugnan entre los más destacados, que cuando aparece el concepto de capital social dicen, capital social no es más que hablar de construcción de confianzas. O sea, una comunidad, una organización, un Estado, un gobierno, una organización de base tiene más o menos capital social en la medida que tiene mayor grado de confianza consigo misma. Es uno de los conceptos, diríamos, como transversales que hacen al concepto, a la definición. Entonces ahí tenemos, no me detengo más en esto porque esto va a ser parte, ya es del recorrido y de otras disciplinas que ustedes van a trabajar. Ahora, dentro de este juego, empieza a cobrar y adquirir valor agregado esto que llamamos la planificación. Voy para adelante. Esto también, solamente lo dejo para que ustedes los tengan. Nosotros nos movemos, los componentes de una típica política social. Nosotros nos movemos con planes. La escala superior de la pirámide es pensar en planes. Y ahí tengan en cuenta la importancia que tiene la planificación. Si pensamos en una política social, bueno, los planes son diríamos, las consignas, las premisas relevantes dentro de un gobierno, diríamos. De los planes nosotros ejercemos una serie de normas, y se verían normas, diríamos. Y desde las normas se diseñan, implementan y ejecutan programas. Y bajo los programas aparece una diversidad de proyectos, con mayor o menor diversidad, digamos. Pero fíjense que esto yo lo puedo leer de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Esto es una lectura sistémica. O sea, yo no puedo, en una política social, yo no puedo quedarme solamente en los programas o hablar solamente de los planes. La lectura que yo hago política social tiene que ver con estos planos. Eso lo dejo solamente en términos ilustrativos. ¿Qué implica hoy día? Que pensar hoy día la gestión pública, y aquí yo les voy a hacer una invitación, no sé cuánto, poco, mucho han entrado, diríamos, en un tema que tiene que ver hoy con la brutal, esta posmodernidad que estamos transitando hoy día en la Tierra, diríamos. Hoy día hay un enfoque, un paradigma que es el paradigma de la complejidad. ¿Han escuchado algo sobre el paradigma de la complejidad o del pensamiento complejo? ¿Alguna noción al respecto? Tiende a ser utilizada de repente en círculos académicos, no académicos, pero no se hacen algunas distinciones. El pensamiento complejo tiene algunos teóricos clásicos, como por ejemplo hay un francés, un señor apellido Morin, Edgar Morin, que es uno de los señores que empezó a sistematizar y a hablar hace un par de años sobre el pensamiento complejo. Y esto también se traslada al campo de la educación. Hay un señor apellido Lippmann, Matthew Lippmann, que él empezó a entender que la educación tiene que ser leída, interpretada y de alguna forma hecha desde el pensamiento complejo. ¿Qué es lo que es una sociedad desde el pensamiento complejo? Bueno, aquí yo hice un recorte. No los voy a aburrir con cada uno de estos verdes que hay ahí, pero solamente fíjense que cuando hablamos de una sociedad compleja, estamos hablando de la sociedad hoy día, ¿no? En la que nos estamos moviendo aquí en Córdoba, en la que nos movemos en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, diríamos, en nuestros municipios, ministerios, empresas, etcétera. ¿Qué es lo que es una sociedad compleja hoy día? Es una sociedad en la cual, por ejemplo, nos movemos, voy a partir leyendo ahí, hay una palabrita que habla sobre la red, sobre la hoy día pensar en sociedad compleja es pensar desde las interconexiones. Hoy día vivimos en redes, y aquí tengamos la figura de lo que es una telaraña, diríamos. Lo mismo que la figura de una red de pescar, diríamos. Dentro de una red existen
nudos que conectan y existen nodos. Fíjense que el gran modelo del transporte público, hace ya sus buenos años, creo que hace unos 40 años, en sus orígenes, que empezó a gestarse del modelo de transporte público en América Latina, fue el modelo del Trans-Bogotá, Colombia. Yo siempre lo había leído teóricamente. Cuando yo me tocó ir y vivir y trabajar allí, entendía que era realmente una obra arquitectónica en la cual uno veía que eh, efectivamente se visibilizaba que las redes tienen nudos, o sea, puntos que la unen, donde sí o sí son puntos fuertes, desde los cuales hay actores que están permanentemente en interacción, y hay nodos, y los nodos son lugares donde hay tránsito fluido, son centros que convocan, pero hay tránsito fluido. Las redes están conectadas con nudos y con nodos, entonces el pensar sociedad compleja implica pensarla como una red. Imagínense Córdoba. Córdoba hoy día, a lo menos Ciudad Capital, tiene varios nudos, digamos, bastante visibilizados, y también tienes nodos, son lugares o zonas donde hay muchos circuitos, encuentros, digamos. Bueno, la telaraña es hoy día sociedad compleja. Otro componente de la sociedad compleja tiene que ver con esto que tiene que hacer al rol del Estado. Fíjense que en la sociedad compleja y el pensamiento complejo se empieza a visibilizar que hay un Estado que tiene una percepción de cierta ausencia a nivel de lo colectivo. Esto es la región, o sea, hay una percepción que el pensamiento complejo hizo. Hoy día, el conjunto de los actores, desde algún lugar, están reconociendo una cierta ausencia del Estado como un ente colectivo. Desde algún lugar el Estado no está dando respuesta o no está llegando a ello. En la misma dinámica, la sociedad compleja muestra un alto nivel de ciertos hechos o acontecimientos que están ocurriendo en simultáneo. Entonces, hoy día la sociedad compleja muestra un alto grado de simultaneidad. Hay muchas cosas que están ocurriendo diríamos, con mayor grado de velocidad, como dice la izquierda. En la misma medida está mostrando una exaltación diríamos, vigor de prácticas individualistas. Digamos. La sociedad compleja, a su vez, también muestra la convivencia del orden y el caos, de la norma con la no norma, digamos, diríamos, lo planificado y lo ausente de planificación. Entonces, eso muestra que la sociedad compleja hoy día es una sociedad con ciertos niveles de mayor grado de incertidumbre. Incertidumbre frente a lo que está ocurriendo y esencialmente frente a lo que se avisora como, entre comillas, futuro. Digamos. Entonces, fíjense, hoy día estamos frente a una situación de guerra en el planeta, diríamos, que más allá de la mayor visibilidad o no que pueda tener como hecho y drama social, justamente muestra un alto grado de incertidumbre, digamos, sobre lo que va a ocurrir no solamente con los países en pugna, sino con el continente y el planeta. Digamos. Y la sociedad compleja muestra de que estamos frente a un mayor grado de convivencia en contextos de heterogeneidad, diversidad, grupos, diríamos, expresiones étnicas, etc. Cuestión que en 30 años atrás era bastante poco visibilizado como diríamos, con la fuerza que tiene hoy día. Entonces, fíjense, aquí hay como pequeñas características que hacen a que pensar la gestión pública en sociedad compleja implica reconocer que estos componentes que he ido mencionando de alguna forma sí o sí acompañan y van a acompañar todo lo que nosotros podamos hacer a nivel de un ministerio, de una empresa, de una entidad de base, de un municipio, etcétera, todo lo que sea organización. ¿Alguna duda, pregunta, comentario al respecto sobre esta noción de sociedad compleja? Entiendo. ¿Duda, aporte, comentario sobre esto? Es un contexto de pensar la sociedad que se puede reconocer desde lo que hacen ustedes.
a lo menos alguna o varias de estas características que he mencionado? Yo creo que sí, profe, o sea, son, digamos, cosas que uno va viviendo en el día a día por ahí que se enfrentan, más que todo con esto de la interconexión, que lo podamos ir viendo, a lo mejor si no lo vemos en el trabajo, lo vamos viendo en la casa, pero eh, me parece que está en la diaria de ambas cosas, del hogar y del trabajo. Ajá, ajá. Yo tengo la impresión que cuando uno lo conceptualiza, capaz que uno le pone palabras, pero básicamente lo que ya venían augurando todos estos señores que estaban viendo cómo esta sociedad se empezaba a comportar desde un lugar más complejo, de alguna manera cuando uno empieza como a hacer pausa y a mirar su práctica diaria, empieza, tal como tú decías, empieza como a observar que uno convive con estas cuestiones, uno convive con permanentes estados de ciertas incertidumbres, cuando uno se levanta en la mañana, muchas veces, o cualquier trabajador que de repente transita, tiene que recorrer el centro de la ciudad, muchas veces está la incertidumbre, bueno, ¿cómo será el estado de situación de lo que vamos a encontrar en las avenidas principales? Si van a estar habilitadas las rutas o no, diríamos, el tema de los horarios, llegar a tiempo o no los trabajos, bueno, ahí hay como prácticas de incertidumbre, de orden, caos, ¿no? Prácticas individualistas, simultaneidad de eventos que pueden haber en un solo día. Bueno, no caigo más en ejemplo porque son cuestiones que en lo general ustedes transitan en el día a día. Ahora, en este contexto nosotros tenemos que pensar que hacemos la gestión pública y estamos haciendo diferentes modos de planificar. Muestra acá esta imagen, a ver qué les suena cuando vemos esta imagen que está ahí. ¿Qué les suena sin entrar a racionalizar mucho? ¿Qué les provoca o les surgen como palabras preliminares cuando ven una imagen como esta? ¿Alguno la habían visto? Un caos. Simultáneo. Ah, perfecto, hay simultaneidad acá. Hay caos también, sin duda. Qué complejidad. Hay simultaneidad de actores, de escenarios, de obstáculos, de formas de llegar a las metas, de Perfecto. encuentros, de desencuentros. Ajá. Este señor es un pintor, no quiero pecar en equivocarme, pero yo no era austriaco, pero bueno, es un pintor europeo, apellido Escher, Cornelius Escher. Escher fue tipificado comúnmente como un personaje hasta de manicomio en sus tiempos. Fue catalogado de un tipo esquizofrénico y varios epítetos que bueno, eran apresurados porque al final lo que este hombre hizo fue adelantar y anticipar lo que a mi juicio diríamos, estamos hablando de un personaje allá de los 900, ¿no? Pero es un personaje que yo creo que anticipó lo que hoy día uno podría resumir como pensamiento complejo, diríamos. Fíjense que varias de las palabras que ustedes han planteado tienen que ver con el pensamiento complejo. Acá esta es una imagen que uno podría decir, es una imagen de carácter lineal que tiene inicio y que tiene fin. Es pensar que si uno piensa en la realidad a través de esta imagen, uno puede afirmar que esta es una expresión de la realidad como algo lineal, diríamos. No, profe, esto No, es, no. como decía, bueno, no hay principio, no hay fin. Sí, como una rueda, que no termina nunca. Ah, mira. Sí, una rueda un poco rara, porque es como que no termina. En la rueda por lo menos uno ve el ciclo, que se cierra y comienza otro. Acá hay tantas cosas pasando que son como muchas ruedas a lo mejor entrelazadas, funcionando en conjunto, porque no es una sola rueda, ni es un solo momento o es una sola cosa. Ajá. Son varias que se van como interconectando entre. Sí, yo tengo, bueno, incluso fíjense ustedes que hay diferentes posturas, direcciones, movimientos, subidas, bajadas. Fíjense que hay varias, diríamos,
ubicaciones, posiciones de esas especies de puertas o ventanas, y lo que da vuelta generalmente cuando uno mira figuras como esta, hay otras que son un poquito más, diríamos, más potentes inclusive, pero siguen mostrando como el movimiento que tienen, lo dinámico, siguen mostrando lo complejo que es, porque no hay un solo lugar ni un solo camino. Aquí no hay linealidad, aquí hay algo que está en permanente movimiento, ¿sí? Puede ser un círculo que no se cierra, que se mueve, que está abierto. Entonces, fíjense que esto es un modo de comprender cómo desde algún lugar hoy día se manifiesta la realidad, una realidad compleja. Entonces, lo quería como mostrar solamente como para que una figura sirva como metáfora para poder explicar esto que hablábamos recién sobre pensamiento complejo. Entonces, nosotros nos movemos dentro de estos escenarios que pueden ser muy caóticos, muy ordenados, muy complejos, muy dinámicos, que no son quietos, diríamos. Y el ámbito laboral y la vida diaria se mueve en esta dinámica. Nosotros a veces lo tenemos tan naturalizado que no nos damos cuenta. Si yo les preguntara a ustedes todo lo que hacen un día desde que se levantan hasta que se acuestan, seguramente aparecería una ruta de cantidad de acciones y de actividades, tareas, con las complejidades de todo día, ¿no? Que serían bastante caóticos dentro de un día normal, diríamos. Bueno, el mundo hoy día viene a mostrar que no solamente los gobiernos ni los estados, sino que nuestro espacio laboral y la gestión pública se mueve dentro de una dinámica como esta. Que para algunos puede ser más complejo, otros hace más ruido, para otros puede ser más fácil de que se adecue, pero es complejo porque justamente no tiene una sola respuesta como de interpretación, diríamos. Y miren, acá como todavía están más o menos frescos, yo dije, bueno, lo voy a pegar porque todavía están en condiciones de que yo, al leer esto, no se quede dormido nadie, diríamos, por el momento que estamos. Fíjense, mire, esto es un texto textual, diríamos, de un señor, ya voy a contar del apellido Matus. ¿Qué dice Matus del año 1993? Es un clásico del planeamiento, es más, Carlos Matus es un clásico del planeamiento latinoamericano. Fíjese, textual dice el año 93, dice que la democracia está en peligro por su ineficacia para mostrar resultados, y a ese principio de fracaso no es ajena la confusión sobre la planificación. En algunos de nuestros países solo un 30% de la población inscrita vota en las elecciones. Los partidos políticos parecen clubes electorales. No saben que no saben gobernar. Y nuestros presidentes, rodeados de especialistas y con el soporte de oficinas de planificación muy anticuadas, cometen errores infantiles y carecen de las herramientas de gobierno potentes para identificar y procesar los grandes problemas. Nuestros sistemas de alta dirección son muy ineficientes. La salida es obvia, dice Matus. Cambiar el estilo de hacer la política. Cambiar nuestros sistemas de alta dirección y reformar radicalmente nuestros sistemas de planificación. Pero antes hay que salir de la confusión. En ella juegan un rol muy importante en nuestras universidades y los organismos internacionales. Fíjense que está hablando hace un par de añitos atrás, ¿no? El año 93. Que es, si yo trato de hacer dialogar este texto con el mundo de hoy día, ¿no? Del día de un 29 de abril del año 2022. ¿Qué les suena, diríamos, como comentario frente a este texto con el mundo de hoy? Es viejo, es anticuado, no tiene nada que ver con hoy día, tiene alguna relación o son mundos paralelos, diríamos. Me parece que el tema de la planificación no hay como mucha visión al futuro en muchas cosas. O sea, es como que veo que hay una rueda pinchada y la están tratando de parchar y no arreglar, sino ir poniendo como pequeños parchecitos
a las necesidades que van surgiendo, esto que la rueda gira, o sea, que la sociedad está girando, está en constante cambio, y surgen problemas todo el tiempo, como que se le trata de poner, si bien hay políticas a largo plazo, pero la mayoría son como políticas que se van haciendo para tapar tal cosa, por X cosa, por ejemplo, como pasó con lo del IFE durante la pandemia. Fue una política hecha para tal momento. Ahora con estos 18.000 pesos también que se dan, es una política para este momento. Y lo que veo es esta inmediatez, medio como chambona, no sé si la palabra me acompaña, y la falta de planificación hace también que no haya una previsión de los posibles problemas que puedan generar la aplicación de esas políticas no tan planeadas, que son para tapar esas soluciones o para dar una respuesta a una necesidad que se presenta o que está pidiendo la gente. Por ejemplo, también he visto con el tema de lo que es el aborto, las chicas que trabajan en salud podrán decirlo más, si bien se aprobó la ley, todavía sigue teniendo como un montón de trabas al momento de aplicarse. Seguimos viendo casos de violaciones de menores que siguen teniendo que esperar no sé cuánto tiempo pasado el embarazo para que puedan hacer uso del derecho que se les otorga. Entonces decís, bueno, tenés una ley, ¿qué pasó? No se aplicó. A nosotros, por ejemplo, nos pasó con un trabajo que estamos haciendo que ya presentamos de política social, también se creó una ley de sensibilización para las personas que trabajamos con gente con discapacidad. La ley se creó a finales del 2020 y todavía no se hizo digamos, la planificación o la reglamentación de la ley para aplicarse. O sea, hace 2 años se creó la ley y todavía no se implementó. Entonces, o se dan las soluciones sin pensarlas, o se piensan soluciones sin aplicarlas. Sí. Sí, incluso asociado a lo que tú vienes ahí comentando, diríamos, fíjense que acá estamos hablando del inicio de los años 90, diríamos, donde Matus lo que pone en cuestión, dentro de sus juicios de valor, diríamos, duros que pone acá, él plantea ya que hay una noción o una oficina de planificación muy anticuada. O sea, estamos acá hablando que el modo de planificación es lo típico que en esos tiempos se llamaba o el modelo tradicional o el modelo normativo. Luego vamos a ver alguna distinción entre los modelos, ¿no? Pero básicamente acá el tipo de planificación, sin duda que no era una planificación en la cual esté instalado procesos participativos, sino que acá el concepto de planificación sigue muy instalado en la expertise de algunos que planifican y otros que ejecutan. Entonces, aquí hay como y también fíjense lo interesante, que él ya viene a plantear que poder salir, diríamos, de estas malas prácticas de no solamente hacer la política, sino de planificar, diríamos, los sistemas y los gobiernos, tiene que ver sí o sí con la incorporación del rol que juegan en las entidades donde se piensa, las universidades, y en los organismos internacionales. O sea, uno puede decir, bueno, ¿qué organismo hoy día? BIM, Banco Mundial, Cooperación Europea, etcétera, todos los organismos de cooperación. Entonces, Matus entiende que planificar tiene que ver con varios actores que están en la cosa pública. Entonces, fíjense que yo recuerdo alguna vez esta misma cita haberla trabajado en Cali, fíjense, en Colombia, con un grupo de dirigentes de municipios en el Valle, en Cali, y la mayoría concluía que para ellos este texto es como que hubiera sido escrito en la misma semana en que ellos estaban con problemas ahí de sus planificaciones con sus gobiernos locales. Y decían porque efectivamente ellos sostenían que la planificación seguía instalada en algunos expertos que sabían y habían estudiado para ello.
y en la planificación no hacían como actores relevantes justamente las comunidades, los que están en el campo, en la tierra, digamos. Entonces, digo esto porque la planificación normativa, que hizo muchos aportes en su tiempo, efectivamente, ya durante fines de los mediados de los 90 ya empezó a hacer ruido, porque efectivamente empieza a aparecer un concepto de planificación que empieza a demandar el que aquellos que están en el territorio puedan ser partícipes de los procesos de manera más efectiva. No solamente que sean consultados, sino que también participen en la toma de la decisión. Yo, profe, ¿puedo aportar Sí, pues, algo? sí, pues. ¿Sí? Bueno, bueno, para mí este texto, lo que dice este texto es muy vigente, ¿no? Está muy presente. Lo que usted, los señalamientos que usted hace acerca de la sociedad compleja y las características de esta sociedad compleja, ni hablar. Pero entre los ingredientes o los conceptos que más destaco es un poco, y ya hablo desde la organización o desde la administración pública, ¿no? Ajá. Hay una gran contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se promueve y lo que finalmente se termina obligando a hacer. Hay una subestimación de los técnicos. O sea, por un Ajá. lado están los expertos en herramientas de planificación, pero a la vez dicen, no te detengas en planificar, acá hay que resolver. Es como que la inmediatez a dar respuestas, limita el planificar. Entonces, bueno, es muy gracioso porque los técnicos, los que a la vez encima diseñamos, rediseñamos, consideramos que, bueno, que la utilidad de este recurso, a la vez nos están presionando, sí, bueno, planificá, pero lo tenés que hacer, y tenés que dar respuesta ya. O sea que escribí menos, pero hace. Y después por otro lado dice, no, pero tenemos que rendir cuentas, así que por favor planificar. Todo el tiempo es esa complejidad permanente entre lo que se dice y lo que se hace. Y por otro lado, vos abrís, acá, bueno, acá no sé si usted conoce lo que es el empleado digital, donde aparece todo lo que es capacitaciones para la administración pública, para los empleados de administración pública. Vos abrís la pantalla y encontrás 10 millones de capacitaciones referidas a lo que es planificación, elaboración de proyectos, programación, planificación estratégica, bla, 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 bla. Y cuando vos terminás ese bla, 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 y querés poner en marcha un ingrediente, aquel que nunca vio una herramienta de planificación lo quiere poner, le dice, no, mira, pará, no escribas, acá hay que dar respuestas. Es muy gracioso, pero es esa sociedad compleja y esos ingredientes de contradicciones permanentes son los que generan la alta confusión y la falta de credibilidad o de confianza de la que vos hablabas recién. Sí, sí. A ver, hice una mezcla, quise hacer una síntesis de la impresión que a mí me había causado el texto y un poco una evidencia personal de lo que observo. Por un lado, planificar. Por otro lado, hay herramientas de capacitación que promueven la capacitación, la planificación, y es más, si querés ir un paso más adelante, ni hablemos de la planificación participativa. Ahora, participación simbólica, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, es un poquito mi experiencia y es lo que observo después de tantos años, ¿no? Sí, ya es interesante porque da la impresión que, bueno, hay como ciertos modos de habitar, no quiero hacer una generalidad, pero modos de habitar los espacios públicos, entre los cuales hay como, me parece que se mantienen ciertas rutinas, ¿no? Esto de lo urgente o lo relevante, qué es más urgente o más prioritario, esto de la inmediatez que tú comentas, diríamos, que no hay mayor atentado contra los procesos de planificación que la inmediatez, diríamos. Porque justamente el llamado, fíjese que Matus fue uno de los primeros, a propósito, Carlos Matus, fíjese que fue de los primeros, de los más, creo que fue el
primer ministro más joven que tuvo en su gabinete, Salvador Allende en Chile. Creo que Matus, no sé si tenía 20, yo creo que andaba entre los 23, 24, por ahí andaba. Para esos tiempos era bastante revolucionario, ¿no? Y Matus, como nadie es profeta en su tierra, comúnmente, donde más desarrolló diríamos, y escribió y desarrolló la teoría, diríamos, muy desde la filosofía latinoamericana, fue en países como Venezuela, países como Argentina, fue en el norte de Argentina, colaboró bastante, en países de Centroamérica. En Chile, yo no sé si hasta lo nombran algunos o no, diríamos, pero a mí me parece, diríamos, es un referente, o sea, para mí es un referente. Matus fue el que instaló como unas definiciones muy simples de lo que es planificación. Él decía, la planificación no es otra cosa más que pensar antes que hacer. Pensar antes que hacer. Y él le sumó a esos conceptos, instaló algo que en ese tiempo no era como muy visibilizado, ni siquiera como concepto, la noción de situación. Él empezó a hablar sobre el pensamiento situacional. O sea, yo pienso desde un lugar, yo hago filosofía desde un lugar de carne y hueso, yo no hago filosofía en abstracto. Entonces, cada uno, nosotros no somos ahistóricos, nosotros estamos haciendo, pensando y especialmente haciendo prácticas y ejerciendo profesiones, y más en el ámbito público, desde una historia concreta, desde un lugar concreto, diríamos. Entonces, Matus lo que hace, y acá detrás de esto uno lee entre líneas, ¿no? Él en el fondo hace una crítica primero, diríamos, a quienes ejercen o lideran los procesos democráticos en la región, ¿no? De alguna forma le está diciendo que son ineficientes, diríamos, ¿no? Porque diríamos, no muestran, la planificación debería mostrar resultados, ¿no? Hace una queja a los partidos políticos, ¿no? No saben que no saben gobernar, fíjense lo duro que hay ahí, ¿no? Porque en el fondo él pone tan en valor la importancia de planificar, es que un sistema que genere buenas prácticas de planificación va a elevar la calidad de poder afirmar que efectivamente los políticos en general, diríamos, van a poder saber que están gobernando bien porque están desde algún lugar apelando a ciertas prácticas de planeamiento que les permite elevar la calidad justamente de sus políticas públicas, digamos. Puse como ejemplo esto porque muchas veces uno mira que esto que fue escrito hace sus buenos añitos atrás, no dista mucho de ciertas prácticas que hoy día mira en ciertos ámbitos, no digo en todo, ¿no? O ministerios o departamentos en los cuales circula. Y no estoy hablando de Argentina, hablo de la región, ¿no? Que es más complicado todavía. Fíjense, ahí una última cita a Matus. Eh, él menciona, diríamos, dice que toma un caso como ejemplo, dice, el caso del príncipe Andrei, diríamos, aludiendo al texto de Guerra y Paz de Tolstoy. Él dice, el príncipe Andrei asume que será atacado por las fuerzas enemigas, pero no sabe cuándo, a qué hora, ni por cuál flanco, ni con cuánta fuerza. Entonces razona con escenarios y dice, si el enemigo ataca por el flanco izquierdo, yo me preparo con el plan A. Pero si el enemigo ataca por el centro, yo he dispuesto el plan B. El estratega no intenta predecir lo que hará el oponente. Solo trata de enumerar posibilidades a fin de prepararse para enfrentarlas. Este es un caso típico en